cada domingo estamos hoy reunidos a través de esta ventana virtual para conocer más de la palabra del Señor, para que estudiemos, para que conozcamos esos principios bíblicos del cristianismo que nos permitirán enseñarle a otros también el camino de salvación. En unos minutos vamos a dar inicio. Esperemos a que se vayan conectando las personas. Aquí debajo de este video, en los comentarios, voy a dejar el link para que se puedan conectar, para que puedan participar de la clase, para que aquellos que están llevando el libro puedan participar activamente y podamos compartir o nos puedan expresar sus inquietudes. Si tienen alguna pregunta respecto de lo que hemos hablado, los temas que hemos venido tratando o lo que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, voy a copiar el link y ya se los paso. Buenos días, hermano Peter, hermana Nereida, bienvenidos. Dios les bendiga abundantemente en este nuevo día que el Señor nos regala. Vamos a seguir por acá. A ver. Todos. Primera Iglesia Bautista. Bueno, mis hermanos, en esta mañana vamos a continuar con nuestras lecciones y vamos a continuar con el estudio bíblico que hemos estado llevando sistemáticamente. Hemos empezado desde la lección primera que hablamos desde las Escrituras, hemos pasado por toda una serie de estudios sobre Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hemos hablado del pecado, hemos hablado del arrepentimiento y todo lo que ha sido de beneficio para nuestra vida espiritual. Hoy vamos a continuar con estos temas y vamos a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Eso, cómo se produce, cómo es que está en nuestra vida, eso cómo se genera
¿Qué es la fe? Todos la tenemos, hay que desarrollarla, hay que decir unas palabras mágicas para que aparezca, está condicionada a algo que yo haga. Vamos a ver eso el día de hoy. Pero bueno, antes de eso, le invito a que me acompañe en oración en esta mañana para que podamos entregarle este momento al Señor y que sea Él dirigiéndonos en este estudio bíblico de hoy. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu paz, por cuidarnos, por hacer de este día una bendición para nosotros. Gracias por estar atentos a nuestras necesidades, a todo lo que hacemos en nuestra vida, Señor. Gracias porque tienes cuidado de nuestra necesidad, tienes cuidado de todo aquello, Señor, que nos acontece, porque tienes cuidado, Señor, de aquellos, Señor, aún que están enfermos. Te pedimos, Padre, esta mañana que seas tú propicio a todos ellos, que seas tú cuidándoles, bendiciéndoles, que seas llenando de paz y tranquilidad a aquellos que tienen necesidad, Señor. Oramos, Señor, también por la paz mundial, Señor. Oramos por aquellos países, Señor, donde aún hay conflictos, Señor, entre su población, aquellos que están sumidos en guerras civiles, Señor, aquellos países, Señor, que han sido atacados. Esta semana fue atacado el país de Siria, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú tienes el control de todo y sabemos, Señor, que en esos lugares donde están sufriendo tanto, Dios, tú vas a extender tu mano poderosa y tu salvación, Señor, llegará sobre sus vidas. Señor, entendemos que tú eres un Dios de misericordia, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios, Señor, que está esperando que todos lleguemos a la salvación, al arrepentimiento, Señor, y a conocer de ti. Te pedimos que tomes el control de todas esas vidas, de esos lugares, de sus sistemas de políticos, Señor, religiosos. Dios, que seas tú y tu Espíritu Santo abriendo caminos, Señor, en medio de esas tinieblas, que seas protegiendo, Señor, a todos los que están allí. Dios, ayúdanos porque el mundo sigue pensando, Señor, y buscando sus propios beneficios. Los hombres quieren poder, Señor, y tener más dominio sobre las tierras, y por eso afectan a otros. Te pedimos que extiendas tu mano, Señor. Trae paz a este mundo y que seas tú, Señor, dándonos eh, regocijo, paz, tranquilidad, Señor, en todos nuestros territorios, en nuestro propio país, Señor, que está viviendo violencia, Señor, como en los años 90, Dios. Te pedimos que extiendas tu mano, Señor, que reprendas al enemigo, Señor, que reprendas a Satanás, Señor, para que cese, Señor, de estar motivando, impulsando, Señor, la violencia, los asesinatos, Señor. Te pedimos por nuestra tierra, por nuestro país, para que, Señor, seas tú extendiendo tu mano, Dios, y dándonos paz, dándonos tranquilidad, que tu evangelio, Señor, pueda difundirse en cada rincón. Utiliza tu iglesia, Señor, usa a tus siervos para que esa semilla se esparza en todo lugar, Señor, y pueda dar fruto al 100 por 1. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu amor, tu misericordia, por amarnos y por estar siempre atento a nuestras vidas. Continuamos en tu presencia, Señor, y ponemos este estudio delante de ti y te pedimos que sea de bendición para todos nosotros en este día. Te alabamos y continuamos en tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenido nuevamente a todos los que nos están viendo a través de esta ventana virtual, a través de todos los canales que existen en las redes sociales. Hermano Rafael, Dios me lo bendiga, bienvenido. Amén. Muy buenos Todos los días, que están por aquí hermano. conectados a través de Facebook Live, a Estelita Angulo, a María Ruiz, la hermana Luz Dari Melo, Blanca Elisa, bienvenidos todos, bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical. Pronto, confiando en el Señor, estaremos juntos nuevamente en la iglesia, estaremos compartiendo, estaremos en nuestras clases, en nuestros salones, compartiendo todos nuevamente el estudio bíblico. El Señor es bueno, ha sido bueno y será bueno. Pronto podremos ver eso, ya vemos una luz, ya vemos que está mejorando el tema de protocolos, hemos visto que está disminuyendo, por lo menos en nuestra ciudad, el índice de contagios diarios. Lamentablemente siguen falleciendo personas,
hay que cuidarnos mucho, cuidar a los nuestros y cuidar a nuestro prójimo también. Hay que ser muy prevenidos con todo y tener en cuenta todas las normas de salubridad que el gobierno local y nacional nos piden que tengamos. Es por nuestro propio bien y para que todos estemos bien y saludables y podamos prevenir un contagio, que puede ser desde una gripa sencilla hasta algo muy grave y causar la muerte. Bueno, entonces les tengo aquí para el día de hoy el tema de la fe. Y la fe es lo que muchos de nosotros pensamos o no entendemos o esperamos que sea algo intrínseco, material, algo que digo, que hago. Entonces vamos a hablar hoy de la fe, de la fe. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Bueno, Rafael. Hebreos 11:1, ya le leo. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Exactamente. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se la aprendió? Sencillito ese versículo. Sí, es sencillo, cortico, pero tengo buena memoria para olvidar, me esfuerzo para Excelente, esa es tenerlo en la la que mente. más me gusta del hermano Rafael, su excelente memoria para olvidar. Hebreos 11:1, el escritor de Hebreos, hace una anotación bastante interesante. Ya vamos a ver qué es lo que es fe. Entonces dice que hay una certeza y que hay una convicción. Ese es el versículo que tenemos el día de hoy para memorizar. Igualmente recuerde que hemos estado memorizando libros. Ya hemos iniciado con los libros del Antiguo Testamento, iniciamos aprendiendo el Pentateuco y en esta lección vamos a aprender unos nuevos libros. ¿Cuáles son? Primera de Samuel, segunda de Samuel, Sí. primera de Segundo, Reyes, segunda de primero, Reyes, Crónicas y segunda de Crónicas. acostumbrémonos a decir primero y segundo, porque es el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes y el primer y segundo libro de Crónicas. Correcto. Entonces, estos libros hacen parte también de lo que vamos a ir aprendiendo. Ya hemos aprendido el Pentateuco, hemos aprendido otros versículos, y el de hoy es el que acabamos de leer, Hebreos 11:1. ¿Puedes repetirlo conmigo? Es pues la certeza de lo Sí, que se espera, la convicción visión de lo que de no lo se que ve. no se ve. Perfecto. Bueno, yo he dicho, pastor, que la fe para mí es la confianza completa que tengo puesta en nuestro Creador, en nuestro Dios, y saber que todo lo que Él me dice es verdad y las promesas que me da también las cumple. Esa es mi Amén. fe. Amén. Y vamos para allá. ¿Qué es la definición de fe? Según ese versículo que acabamos de leer, hay dos descripciones de fe, hay dos palabras que califican a la fe. ¿Cuáles son esas dos palabras? Mis La hermanos, a ver. certeza, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Ajá, Serían entonces las hay tres dos palabras. palabras allí. ¿Cuáles? Certeza y convicción. Exacto, entonces tenemos dos palabras, tenemos certeza y convicción. Aquellos que nos están viendo por Facebook Live también pueden dejar sus comentarios, pueden hablar y escribirnos allí por el Facebook Live, que también estamos atentos a sus mensajes. Saludamos a nuestros hermanos Juan y Alisa. Que Dios les bendiga, están ausentes y nos están siguiendo hoy por Facebook Live. Bueno, tenemos dos, tenemos la certeza, muy bien, que en el griego original se ha escrito como hypostasis. Eso quiere decir certeza en el griego, confianza, que hay sustancia, que hay algo que es exacto.
Y la otra es convicción. Convicción es del griego elenjos, que tiene la connotación de redarguir, convencer, reconvenir algo, certeza de algo también y convicción, casi que sinónimo del anterior. Pero este elenjos viene con esta connotación o esta interpretación de redarguir. Redarguir es convencer a alguien sobre un tema en particular para que cambie su posición. ¿Recuerdan en qué o qué se utiliza para redarguir en una de las lecciones que vimos? Lo que nos sirve o la utilidad de la palabra, ¿no? Sí, señor. Segunda de Timoteo, ¿qué? Buena memoria tengo. Es en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16. 3:16 o 3:15. A ver. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir. Y entonces vemos cómo este convencer, que es la fe, o sea, la fe es la certeza de la que espere, la convicción de lo que no veo. Ese elenjos es eh, una autoinstrucción respecto de algo que puede pasar y ya tengo la certeza por cuanto ya tengo el conocimiento de que puede ser posible. Los enredé, ¿cierto? Entonces, en español, como me decía en estos días un amigo, ese lenjos, cuando yo digo que la fe es la convicción, es que estoy convencido de algo, y ese algo es algo que espero, pero que las escrituras me han dicho que es verdadero y que va a suceder. Ejemplo, mi salvación y tu salvación. ¿Usted es salvo? Ah, sí. ¿Por qué? Creo en Cristo como Señor y Salvador, sigo su palabra y espero su segunda venida. Amén. Es esa construcción que yo tengo es lo que me redarguye o me convence de lo que yo estoy esperando y que todavía no veo. Ahora sí, ¿es claro? Esa convicción es eso. La convicción viene porque yo he construido la convicción, porque me he llenado de varios argumentos y sé que algo va a suceder. Por ejemplo, todos tenemos fe cuando salimos a abordar el transporte público. Cuando usted se para allí, en el paradero, en la estación, ¿sí? Y usted no ve el transporte, ¿o sí? ¿Usted no ve el bus? El bus no se ve. Es más, usted se asoma ahí y no ve nada a lo lejos de la calle y vuelve y mira a ver si fue que ya pasó y tampoco ve nada. Lo que Pero llega, usted llega. pero usted se queda parado allí esperando, ¿cierto? ¿Por qué se queda parado allí si no ve el bus? Si no ha hablado con el conductor y le dice, sí, ya, ahorita voy, ya por ahí unos 15 minuticos paso. No. Usted tiene una convicción que ha creado por el hecho de la información que tiene y que ha recogido y que ha acumulado respecto de ese tema. Entonces el tema es el transporte. Ah, es que la ruta aquí pasa por esta estación, la ruta que me sirve a mí para ir a mi destino. Ah, que pasa cada media hora, que siempre ha pasado, pues yo sé que va a pasar en algún momento. Entonces me voy a parar aquí hasta que pase el transporte que estoy esperando. Eso es fe, eso es fe, eso es convicción. Tener usted la certeza de algo por lo que ha construido, por la información que ha obtenido. ¿Sí? Entonces, sí, como dice nuestros hermanos peruanos aquí, tenemos la convicción que llegará tarde o temprano, muy cierto. Más tarde a veces que temprano, siempre los transportes se demoran mucho. Bendición a mi hermana Ruth. Dios me la bendiga. Qué bueno saludarla. Bueno, la fe es la seguridad de que la palabra de Dios es, ¿qué? La verdad. Que Dios cumplirá sus promesas y que acontecerán las cosas que esperamos.
La fe es sentir confianza absoluta ¿en quién? En Dios, en su poder y su capacidad para llevar a cabo todo aquello por lo cual confiamos en Él. Ayer tuvimos la asamblea de miembros de la primera iglesia bautista, nuestra primera asamblea, donde vimos el resumen del 2020, tanto financiero como ministerial, eclesial, en todos los ministerios. En lo eclesial trabajamos mucho, seguimos adelante, la iglesia no se detiene, damos gracias a Dios por todos los ministros, todos los hermanos que han puesto de sus dones, su talento, su tiempo y aún su dinero para que todo esto siga funcionando, para que podamos tener esta virtualidad, para que podamos tener estos tiempos al aire en todos estos espacios virtuales. Ha sido de gran bendición, ha pasado todo un año. Pero hablando del tema económico, sí podríamos ver, o lo vimos en los estados financieros que se presentaron, cómo disminuyó mucho, obviamente por las causas de la pandemia, ya dejan de haber ingresos, muchos hermanos perdieron empleo y obviamente disminuyeron ofrendas, donaciones, todo. Pero eso no nos detuvo. El Señor es fiel, ha sido fiel y durante todo un año sostuvo la congregación y nos permitió ayudar también a los miembros de la congregación que están en necesidad. ¿De dónde? Solo el Señor sabe, solo el Señor es el que provee y Él es el que hace los milagros. Él es el que multiplica los panes y los peces, ¿sí? Ante nuestros ojos los números dicen solo tenemos 10 pesos en el bolsillo, pero el Señor permite que con esos 10 pesos podamos bendecir a 100 personas. Dios es bueno y su misericordia ha sido grande. Esa confianza es la fe, confiar en su poder, confiar en la capacidad que tiene nuestro Dios para hacer todo aquello que nos ha dicho y que está plasmado en su palabra. ¿Cuál es la fuente de la fe entonces? Si yo me paro en la estación de transporte a esperar el bus, el metro, lo que sea, ¿por qué tengo la convicción? ¿Qué información he recogido yo? Ah, es que ya está la ruta, aquí está un plano y también me dice cuáles son los horarios. Entonces, ya hablando de manera espiritual, ¿cuál es la fuente de la fe para los cristianos? ¿Qué me dice, hermano Rafael? Los La hermanos que nos fuente están de la viendo. fe es la Sagrada Biblia, ¿no? Amén, hermano. Y ¿Coinciden los yo, hermanos que pastor, nos ven por Facebook Live? Escríbanos, ¿cuál es la fuente de la fe entonces para los cristianos? ¿De dónde tenemos esto? y para mí, pastor, como dice allí, la fe, la seguridad de que la palabra de Dios es la verdad. Y para mí esa es la verdad absoluta. No es una verdad relativa que le plantea a uno el mundo en más verdades a media, ¿no? Esta de la Sí. palabra es la verdad absoluta. Concreto, muy bien, muy cierto. Sí, señores. A través de las escrituras, de la lectura y el estudio de las escrituras, es que nuestra fe se va formando, va creciendo y nuestra convicción se va haciendo más fuerte. Clara Rosa nos está saludando. Muy buenos días, Clara Rosa. Bienvenida. Gracias por estar aquí en la clase. ¿Cómo construyes tu fe? ¿Cuál es la fuente de tu fe? Los que nos ven por Facebook Live, escríbanos. ¿Cuál es la fuente de tu fe? ¿Por algo que te han dicho? ¿Por algo que viste? ¿O por algo que tú estás interiorizando? Algo que tú estás escribiendo. Porque tú abres el texto bíblico, porque te preocupas por estudiarlo, porque estás en estas clases esperando conocer más, nutrir tu espíritu para que tengas una convicción. Esta es la clase número 9 y les aseguro que en estas 8 clases la fe de ustedes ha crecido de una forma considerable y se los puedo decir sin temor a equivocar. Porque cada día que usted ha tomado estas lecciones y las ha abierto, ¿sí? Porque usted cada vez que dedica tiempo, separa un tiempo en su día de labores y
hace su lección, abre la Biblia, estudia los versículos, busca las respuestas en la Escritura, su fe va adquiriendo más fuerza. Está teniendo la convicción que necesita a causa de que ha entendido lo que la palabra tiene para cada uno de nosotros. El Santo Espíritu de Dios me convence, ¿no? De eso. Señor, La fe, el Santo Espíritu de Dios es el que me convence de eso, ¿no? exacto. Romanos 10:17. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Romanos 2:7. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Eso es muy cierto. Si escuchamos la palabra de Dios, esa palabra de Dios es la que viene a nuestra vida y nos convence. ¿Cuáles son los resultados de la fe? Al tener fe, claro que hay unos resultados. El primero de ellos es la justificación. Y aquí es donde debemos acordarnos de cuando hablamos en el Sermón del Monte, para aquellos que estuvieron pendientes de las lecciones del Sermón del Monte, hablamos de la justicia de los hombres y la justicia del creyente. ¿Qué es justicia? ¿Qué es ser justificados? Miremos el texto que aparece en las Escrituras que nos muestra ahí. Romanos 5:1. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este tema de ser justificados está directamente asociado con el tema de los sacrificios y de las prácticas para lograr la redención y la salvación. El Señor Jesucristo vino y nos dejó claro que ninguno de nosotros, por nuestro propio esfuerzo, podría llegar a la salvación, a la eternidad. Ninguno de nosotros y ninguna de nuestras prácticas religiosas nos hará salvos o nos justificará delante de Dios respecto de todo nuestro pecado. Nosotros, como seres humanos pecadores, obtenemos la salvación al pedir perdón. ¿Recuerdan? Que hemos reconocido el pecado, ¿sí? Reconocemos el pecado que hay en nosotros, nos arrepentimos y cambiamos de dirección, que fue lo que vimos hace 8 días. En ese momento, el Señor Jesucristo, al que recibimos por fe en nuestro corazón, nos limpia de ese pecado y nos transforma y nos concede la vida eterna. El Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Él fue la propiciación por todos mis pecados. En el Antiguo Testamento, mis faltas eran cubiertas por la sangre del cordero que se sacrificaba en el altar y después rociaban la sangre sobre uno. Era simbólico para dar a entender que el Señor había recibido mi sacrificio en ese momento y que había sido perdonado. Pero eso solo sucedía mientras volvía a pecar o mientras sucedía nuevamente la fecha de los sacrificios. Entendiendo que siempre iba a estar pecando y siempre era necesario sacrificar algo para mi perdón.
Nuestro Señor Jesucristo muere y resucita para el perdón de pecados de una sola vez y para siempre. Nos da el perdón, nos redime y nos justifica delante de su Padre Celestial. Él nos toma y delante de Dios nos dice, yo morí por Él, Él está limpio por mi sangre, ya tiene entrada a tu presencia. Eso es la justificación. Por eso dice que hemos sido justificados por la fe y por esa fe tenemos paz para con nuestro Dios, porque ya no tenemos deuda, ni somos reos de condena, ni estamos condenados a la eternidad sin Dios. Entonces Romanos 5:1 nos muestra que por esa fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido justificados. Ese es el resultado de la fe también. Y el resultado de esa justificación dice que nos da esa paz para con nuestro Dios. ¿Qué enseña Dios en Romanos 3:20 sobre la justificación? Complementemos lo que les estaba diciendo ahorita de los sacrificios. ¿Qué dice Romanos 3:20? Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que les decía ahorita, lo que les resumía respecto de los sacrificios. Ninguno de nosotros será justificado por ningún acto que hagamos para redimir o tratar de cubrir nuestro pecado. ¿Que es nuestra obligación hacerlo? Sí, respecto de la, ¿cómo se dice? La reparación del daño, sí, claro. Acuérdense que hablamos del arrepentimiento hace 8 días, que era un cambio de dirección, pero ese cambio de dirección implica también que yo estoy reconociendo mi pecado, lo estoy dejando a un lado, pero si dañé a alguien, ir, procurar resolver, sanar esas heridas, volver a retomar esos lazos que he roto de amistad, de familia, si tengo que reparar económicamente, hacerlo. Ese es el arrepentimiento, ese es el verdadero cambio de dirección, ya cuando recibo a Cristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces tenemos que por las prácticas de la ley, ninguno de nosotros será justificado. ¿Cuál es el propósito de la ley entonces, como nos dice ahí Romanos? La ley, se está refiriendo a toda la ley del Antiguo Testamento, es para que cada uno de nosotros conozca y entienda que es pecador. Ese es el propósito de la ley. ¿Recuerdan el caso de la mujer samaritana? Perdón, no, de la mujer samaritana, no, de la mujer encontrada en adulterio que le llevan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo les explicaba y les decía, el pecado se hace evidente o la ley se aplica al pecado cuando el pecado es evidente, mejor. Soy pecador o soy ladrón si me encuentran robando. Estoy hablando desde el contexto de la ley. Mientras no me vean, no hay quien me juzgue, no hay quien me critique o quien me señale de pecador, ¿cierto? Eso. A la mujer encontrada en adulterio eh, le sucede lo mismo. Entonces, perdón, entonces ella está en esa situación, entonces llegan los fariseos y entonces pueden decir, está en adulterio. Pero si nadie lo hubiera visto y nadie lo hubiera encontrado en esa circunstancia, entonces no habría pasado nada. Nadie la habría acusado y la ley no hubiera ejercido su función. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña una realidad diferente. Ya cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra y empieza a enseñarnos la palabra, nos dice que es que no somos pecadores solo porque la ley nos lo diga, sino que desde nuestro corazón, desde nuestra propia mente,
inicia el pecado. Entonces la ley nos da el conocimiento del pecado, pero aún la fe y ahora conocer a nuestro Señor Jesucristo, el pecado ya es evidente en nuestras vidas, porque nos da a entender que Dios pesa los corazones, nos deja claro que el Señor conoce nuestros pensamientos y que todo aquello que nosotros maquinamos, también Él lo conoce. Entonces no soy pecador solo porque hago algo, porque hago el mal físicamente, sino porque lo pienso y le doy la autorización a mi vida para hacerlo. Eso es el conocimiento del pecado. En la primera carta a los Corintios, en el versículo 6:11, ¿sí? Dice que somos justificados por alguien o en el nombre de quién. Si usted que nos está viendo allí por Facebook Live puede buscar en su Nombre del Biblia, Señor. busque primera carta de Corintios 6:11. ¿Qué dice? Muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿en el nombre de quién hemos sido justificados? En ¿Y por nombre quién? de Jesús. Exacto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. ¿Sí? Gálatas 2:16 nos dice en quién debemos poner nuestra fe para obtener esa justificación. Les recuerdo, esa justificación es reconocer a Cristo y la justificación es que Él, por su muerte y resurrección, nos ha limpiado de pecado y nos ha hecho aceptos delante del Padre. Entonces, ¿en quién es necesario poner nuestra fe para obtener la justificación ante Dios? Jesucristo, en Amén. Jesucristo. Eso es lo que dice Gálatas 2:16. Él me Leámoslo. justificó. Exacto. Sí, señor. Gálatas 2:16. ¿O no sabéis que el que se une me lo corrió? Ah, Ah, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. exacto. Clarito lo deja Pablo ahí cuando le escribe a los Corintios y le dice, el hombre no es justificado por las obras, sino en el creer en Jesucristo. Era un mensaje duro de recibir, complejo, porque le está hablando a un pueblo que toda su tradición cultural y religiosa gira alrededor del tema de los sacrificios, del templo, de que debo ir allá para hacer un sacrificio y obtener la redención de mis pecados. Ahora no, ahora le dicen, no, creer en Jesucristo, creer en su salvación es lo que me justifica delante de Dios. Por las obras de la ley nadie será justificado. Duro, duro ese mensaje para aquellos que tienen toda una tradición haciendo obras para el perdón de pecados. En la justificación somos declarados justos por Dios. Según Filipenses 3:9, la justicia del creyente la tenemos
de Dios y la obtenemos por fe. Y este es un pasaje que encierra todo esto que estamos estudiando el día de hoy. Filipenses 3:9. Miremoslo. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, lo que hablamos ahorita, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en ¿qué? En la fe. En la fe. Muy bien. Entonces entendemos que la fe, como lo hablamos hace un momento, es todo aquello que voy construyendo de lo que voy leyendo en las escrituras, mi experiencia personal con Dios, es lo que va generando en mí el sentir de fe, la convicción de aquello que está en mi vida y que permite en mi vida la certeza de que voy a recibir lo que el Señor dice en su palabra. ¿Cómo la ve, hermano Rafael? Excelente, excelente. Eso es maravilloso, la palabra del Señor. Más clarito no canta un gallo, dicen por ahí, ¿no? Otro resultado de la fe, que me parece el más importante, la salvación. Por la gracia, sí, Señor. ¿Cómo se salva uno? Según Efesios 2, 8, 9. Entonces ahí es cuando a usted le preguntan, ¿y qué hago para ser salvo? ¿Recuerdan? Sí. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Debo Creer meter que a el Señor murió en Jesucristo. la cruz por mí, ¿no? Sí, miremos Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué dice? Vamos a ver. Efesios. Efesios 2, 8 y 9 dice. Porque por gracia, perdón, porque por Soy gracia salvo. son salvos. ¿Por medio de qué? De la De fe. la fe. Y esto no de ustedes, no de vosotros. Pues es un qué? Es Don de don de Dios. Dios, es un regalo. La salvación es el regalo de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces sucede que este pasaje deja sin base alguna cualquier tipo de doctrina que le diga a usted que tiene que hacer ciertas prácticas religiosas para obtener la salvación, para obtener la eternidad al lado de nuestro Señor. La salvación es un regalo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, Amén. a través de la fe. Ninguno de nosotros podrá aumentar ni siquiera un codo su estatura o podrá contar los cabellos que tiene en la cabeza. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer algo que nos permita justificarnos delante del Padre o de hacer algo que el Señor nos diga, está bien, olvido tus pecados y te puedes hacer aquí al ladito mío. Ninguno de nosotros. El único que nos justificó fue nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo se salva uno? A través de la fe. Es un Gracias. regalo de Dios. Y esta fe solo crece, mis hermanos, a medida que nosotros estamos inmersos, a medida que nosotros buscamos del Señor, a medida que las escrituras son parte de nuestra vida, a medida que nosotros buscamos las escrituras, a medida que cada día yo busco la presencia de Dios en oración, en tiempos de reflexión, en tiempos de estudio bíblico. Es fundamental el conocimiento de las escrituras para que ustedes puedan hacer crecer su fe. La fe viene por el oír y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Y repetimos lo que dice Hebreos 11:1. Es pues
la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no de lo se que ve. no se Se ve. ve. Exacto. Entonces esta fe solo crece a medida que usted, mi querido hermano, dedica tiempo al estudio de la palabra. La fe ligera, la fe blanda, la fe que se quiebra con facilidad es aquella que usted solo está copiando. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que usted participa de su iglesia, solo va, solo escucha y se olvida durante toda la semana de lo que ha escuchado. Cualquiera que quiera tener una vida saludable hace ejercicio, se fortalece. Eh, es bastante interesante cómo este tema, los profesionales en fisioterapia, tengo un familiar que es fisioterapeuta, muy profesional en eso, y entonces alguna vez preguntándole por un dolor que me dio aquí, de aquí, me daba una punzada aquí en el codo. Y entonces después de hacerme la revisión y todo eso me decía, es que la posición, yo tengo más de 20 años trabajando en oficina, entonces mi trabajo diario es estar así como me están viendo ustedes allí, sentadito frente al computador y digitando y mirando siempre. Entonces mi posición es esta, mis brazos siempre están así, ¿sí? Entonces me dice, el dolor no es de acá, el dolor es de algo que tienes aquí. Pues sucede que esto que tengo por aquí, los tendones que mueven nuestros deditos y todo, entonces empiezan por estar siempre en la misma posición, empiezan ¿cómo dice? Pues a tener ciertos efectos, ¿sí? Porque no me estoy moviendo, porque no tengo un movimiento diferente y todo eso, entonces eso empieza a generar un dolor que se irradia y termina doliendo acá. Para que vean lo interesante que es todo eso. Entonces eso me lleva a pensar que nuestra fe es de la misma forma. Cuando nosotros estamos estáticos, cuando estamos en una sola posición, no podemos avanzar. ¿Cómo vamos a pretender que nuestra fe crezca si nuestra vida espiritual se basa en la media horita que escucho el sermón cada domingo? Si en toda la semana no abro las escrituras, es más, no la abro ni siquiera el domingo, el día del sermón, porque presentan la proyección allí y entonces ya está el versículo allí, ya tampoco ni siquiera me preocupo por buscar a ver dónde es que encuentro los libros de la Biblia. Si usted no tiene esa práctica, si usted se limita a recibir un bocado del Señor cada domingo, créame que su fe no va a crecer. Porque la fe, aunque es por el oír y el oír la palabra del Señor, no quiere decir que es que mi fe va a crecer solo por estarla escuchando allí cada 8 días. Entonces la solución para este dolor que yo tenía, dije, y entonces, ¿qué miedo? Entonces, ya que lo operan, eso hay que, me tienen que cambiar el brazo, ponerme un no biónico, lo repararemos. Tenemos la tecnología para construirlo y convertirlo en un ser cibernético, algo así. Me dice, no, lo único que tiene que hacer es ejercicio. Yo, ¿cómo? Sí, lo único que tiene que hacer es ejercicio. Ejercicios del brazo, coger unas pesitas, unas mancuernas, moverse, hacer ejercicio diario, no más. Estiramiento de músculo. Y en efecto, en la semana inicié, en ese entonces inicié a hacer ejercicios nuevamente, hacer flexiones, salir a trotar, correr, hacer lagartijas, bueno, y listo, y el dolor desapareció. Entonces realmente no podemos esperar tener una fe fuerte, enfrentarnos día a día con todo lo que sucede en el mundo, con todo lo que nos rodea, con todos los efectos que ha traído toda esta emergencia de salud en nuestro mundo y que de una u otra forma nos va a afectar o afecta nuestra vida, nuestra familia, nuestro empleo, nuestra economía. Y yo no puedo ir a enfrentar todo eso con la media hora de predicación de hace 8 días de la cual no me acuerdo. Por eso estamos en estos estudios. Por eso desde que iniciamos estos estudios fui claro con todos ustedes. Cada lección usted debe aprender un versículo de memoria.
debe memorizar libros de la Biblia. Y llevamos 8 lecciones, y en esas 8 lecciones usted se ha aprendido 8 versículos y ya se aprendió todos los libros del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, para decir cuáles son. Entonces eso le permitirá a usted escudriñar y escuchar escudriñar y saber dónde están los pasajes bíblicos, por lo menos los del Nuevo Testamento. Ya no empieza usted a perderse allí o le da pereza buscarlos. Cuando usted conoce y sabe cuáles son los textos bíblicos, sabe dónde ubicarlos, usted puede ir y disfrutar de la lectura. Para muchas personas el tema intelectual es soso, perezoso, es inoficioso, les causa molestia. Pero déjeme decirle algo, mi hermano. Su fe crecerá a medida que usted dedique tiempo al estudio de la palabra del Señor. A medida que usted disponga tiempo de su tiempo a diario, de que se pare aunque sea una hora para la oración, para la lectura bíblica, levántese. Mire, hoy nos quita más tiempo esto, ¿sí? Que le invertimos más tiempo a esto. Y hay estadísticas. Casi 45 minutos diarios le dedicamos a estos dispositivos. 45 minutos. Y todos ellos pasando ahí mirando la imagen, el chiste, el video divertido, el Facebook. ¿Sí? No estoy diciendo que todos lo hagan así, no, que algunas personas pueden ver noticias, leer y todo eso, bueno, de una forma productiva. Pero recuerden, si va a tomar este dispositivo, entonces lo primero que debe hacer es leer la palabra, por lo menos que aparezca, que lo tenga usted por lo menos en sus aplicaciones. Yo lo tengo por lo menos en la pantalla inicial. El versículo de hoy, Santiago 1, 22, 24. ¿Sí? Que pueda usted apenas tomar ese dispositivo, pues por lo menos leer ese texto bíblico. Mis hermanos, no creceremos en fe, no creceremos espiritualmente si no dedicamos tiempo a esto, si no dedicamos tiempo a trabajar nuestro conocimiento de la palabra de Dios, si no dedicamos tiempo a la oración, si no dedicamos tiempo a la reflexión bíblica. Por eso existe este espacio, aquí ustedes pueden escribir todas las dudas y preguntas que tengan. Hermano, es que me gustaría que hablaran de tal tema. Lo trabajamos, lo preparamos y lo hacemos. Con mucho gusto, mis hermanos. No se quede solo con la duda. No se quede con solo escuchar la palabra de Dios cada 8 días, media hora. Tienen ustedes que dedicar ese tiempo. Hoy me voy a sentar a leerle el texto bíblico y a estudiar. Aquí en este grupo, en las primeras lecciones de este grupo, tiene que ir a todos los videos y mirar los primeros videos. En los primeros videos les enseñé cómo hacer el estudio bíblico en casa, cómo buscar una Biblia, cómo hacer una reflexión y estudiarla en familia. Puede ver esos videos. Si lo encuentro ahorita más tardecito, lo voy a poner a usted. Aquí en este mismo grupo de escuela dominical está el material de estas lecciones, están los videos grabados y está el material para que lo descarguen si quieren trabajar. También he subido en PDF las presentaciones que les voy dando aquí de las lecciones de cada domingo. Mis hermanos, cómo hacerlo, cómo estudiarlo y cómo obtener la información está al alcance de todos. No hay excusa, no hay excusa. La palabra de Dios dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. No esperemos los tiempos difíciles en que no podemos ni siquiera abrir una Biblia. Hay de aquellos que van a tener que tener fe o agarrarse de lo poquito que conocen de Dios. Y a veces conocen de manera errada quién es Dios o cómo obra Dios. Y eso también nos lleva
a, a tener dificultades, a tener una mala experiencia a causa de una mala interpretación y de porque no conozco realmente lo que dice la palabra. ¿Qué dicen mis hermanos? Escríbanos aquí, comentemos. ¿Qué opinan mis hermanos en esta mañana? Para que terminemos la clase el día de hoy. Sí, muy interesante, Alexander, lo que usted dice, ¿no? Si no tenemos ese hábito de leer día a día, dedicarle tiempo, pues ese crecimiento de la palabra, el crecimiento espiritual, pues se queda allí en pañales, ¿no? Y es difícil que si no invertimos tiempo, ¿no? Tiempo y hasta a veces dinero para tener una u otra versión de la palabra, para escudriñarla, para investigarla por un lado, por el otro, pues nos quedamos allí con el mero conocimiento y no vamos a llegar a cumplir de pronto la gran comisión que nos encargó el Señor de llevar ese mensaje también, esas buenas nuevas a las demás personas. Necesitamos invertir de nuestro tiempo y lo más precioso que le podemos llevar a las personas es eso, el mensaje, las buenas nuevas e invertir nuestro tiempo en nuestros semejantes. Sí, señor. Sí, señor. Y algo que hace que nosotros aprendamos y que nuestra fe crezca es como usted lo dice, mi hermano, llevar el mensaje a otros, predicarle a otros, enseñarles a otros de la salvación. Que otro llegue y tenga un problema, te lo comente a ti, que es tu amigo, un conocido, un compañero del trabajo, del colegio, de donde estés, diga, mira, tengo esta dificultad y todo eso. Qué bueno que usted pueda decirle, oremos. Mira, la palabra de Dios dice, pero mientras tú no tengas el conocimiento de la palabra, mientras tú ni siquiera estés ejercitándola, ¿cómo vas a ayudar a otros? Esa práctica es lo que hace que nosotros aprendamos, que interioricemos las escrituras. Que si tengo algún problema, entonces vamos a... Venga, le digo, venga, mire, es que yo he leído en la Biblia y usted se acuerda de su lección, de la lección que hablaron. Dice, es que me siento mal. Mire, es que la Biblia habla del pecado aquí y también habla del arrepentimiento y también habla de la justificación. Cristo es el que nos justifica. Si te acercas a Cristo, Él puede cambiar tu vida. Las escrituras tienen la respuesta para todos. Creo que tengo alguno de ustedes que está aquí en esta ventana virtual tiene un Nuevo Testamento que entrega a los Gedeones. ¿Tienen allí los azulitos? Pero yo creo que yo tengo todavía un Los que ejemplar allí. tenía yo los he regalado, siempre que encuentro por ahí uno los cojo y los regalo. No se Eso, escucha, eso así. este, Ajá. este de los Gedeones. Mire, acostúmbrese, si usted no tiene la Biblia en el celular, por lo menos acostúmbrese a cargar esto. Acostumbres a cargar un Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento está tan bien diseñado por los hermanos de los Gedeones que en la parte de atrás tiene dónde encontrar ayuda. Ah, no, este ya está adelante. Dice, ¿dónde encontrar ayuda? ¿Sí lo ven ahí? Correcto. ¿Sí? Ahí. ¿Dónde encontrar ayuda? Cuando estoy agradecido, derrotado, dudando, enfermo con dolor, enfrentando una crisis, ¿sí? Fallando el amigo. Estoy solitario, tentado, triste, vencido, ¿sí? Necesitando reglas para vivir. Mire, y quiero terminar leyéndoles lo que siempre está en la primera página de estos Nuevos Testamentos acerca de qué es o qué son las escrituras. Ponga atención, mis hermanos. Dice, la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo
y practíquela para ser santo. Contiene luz para guiarle, alimento para sostenerlo y consuelo para alentarlo. La Biblia es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien su diseño y la gloria de Dios su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar el caminar. Léala lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Es dada a usted en vida, será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, recompensará la labor más grande y condenará a todos los que menosprecien su contenido sagrado. El resumen de qué son las escrituras. Hermanos, les motivo y les exhorto. No se quede con media hora de estudio bíblico, con un momentico de reflexión bíblica o con solo la prédica dominical. Le motivo a que usted pueda hacer su estudio. Procure hacer este discipulado, hacerlo cada domingo, moviéndose en este mover espiritual. Lea las escrituras, cárguelas, en cualquier tiempito, sáquelas. Le motivo a que tome una dinámica que tengo yo. Yo desde muy joven tengo la dinámica de leerme un capítulo de Proverbios cada día. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Yo me leo el del día. Hoy que es 28, leo el Proverbio capítulo 28. Y eso lo estoy haciendo desde que soy joven y conocí al Señor. Hace poquito. Qué buena memoria tiene, ¿no? Sí, poquito. Entonces, y ha sido de bendición para mi vida. Recordar cada pasaje, cada vez que voy a tomar una decisión o cada vez que me encuentro en una situación, el Señor trae a mi memoria esos pasajes que yo he leído. Mis hermanos, que el Señor nos continúe ayudando, que nos siga bendiciendo. Bueno, nos vemos dentro de 8 días aquí en nuestra clase de escuela bíblica dominical. Si Dios lo permite. Qué gusto que hayan estado aquí, que hayan participado, los hermanos que nos ven por Facebook Live. Nos vemos dentro de 8 días. Y recuerden, la palabra del Señor es la riqueza que nos hará salvos. Así que, ya saben, pueden continuar y esforzarse en estudiarla y leerla, practicarla sobre todo. Esa es nuestra tarea. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga abundantemente. Amén. Igualmente, le siga guiando, cuidando y bendiciendo. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Que estén muy bien, muy buen día. Gracias.